Buenas noches para todos. El día de hoy tenemos una visita muy especial donde nos encontramos con el docente José Acosta, que nos va a dar su punto de vista desde el ámbito docente a las siguientes preguntas. Hola José, ¿cómo estás? Hola Alejandra, bien. José, cuéntanos quién es José Acosta. Bueno, ok, les voy a contar un poco de mí. Algo muy rápido. José Acosta es un hombre de 47 años de edad, felizmente casado. Y pues entrando más en contexto con el tema, digamos, de lo que nos interesa en este momento docente, actualmente yo soy profesional del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Cuento con una maestría en Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental, la cual la realicé en la Universidad de San Francisco de Quito y la Universidad de Huelva, España. También soy magíster en alta gerencia en el Instituto de Altos Estudios Nacionales eh, del Ecuador. Perfecto, tienes una profesión y 3 maestrías, pero ¿eres docente de alguna disciplina? Sí, claro, actualmente yo soy docente del módulo 1 y 3 de Fundamentos de Seguridad y Salud Laboral y Diagnósticos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, ya sabiendo quién es el invitado el día de hoy, vamos a entrar en contexto. José, a continuación, te voy a hacer unas preguntas desde el ámbito docente, pero si de pronto las preguntas no van con tu disciplina, lo respondes desde tu concepto y el ámbito de la docencia. Ok, ok, listo. Ok, listo. Mm, la primera pregunta nos dice que durante el proceso de formación en el estudiante, ¿cómo influyen los modelos pedagógicos de las instituciones en los métodos de enseñanza de docente educando? Bueno, a ver si te entendí bien, Alejandra. Mi concepto como docente, y no lo hablemos tanto desde el tema profesional, hablemoslo más como en el tema de primaria. Cuando un niño llega a una escuela, a un colegio, los padres siempre buscan y de pronto tienen un concepto erróneo de que ellos lo que quieren es que los eduquen bien. Cuando allí si bien es cierto que uno les va a dar unas bases y unas nociones para lo que se van a enfrentar a futuro, que es lo del tema del bachiller, el tema de la educación inicia por casa. Nosotros podemos enseñar a los niños qué es el respeto, podemos enseñarles a los niños qué es la responsabilidad, qué es la puntualidad, valores éticos y valores morales, pero de nada nos sirve nosotros hacer de que el niño identifique ese concepto si desde casa no se lo inculca. Entonces yo le digo al niño qué significa la verdad, a qué va enfocado la verdad, pero el niño cuando llega a la casa, el papá quiere que el niño sea sincero, pero cuando llega la visita o llega el cobrador, el papá le dice al niño que diga que no está. Entonces, somos los padres culpables de que esas mentiritas pequeñas en un futuro se vuelvan en mentirotas grandes y que de pronto esa mentira pueda llegar a afectar eh, en muchos ámbitos. Entonces quiero Perfecto. dejar claro que la educación no solamente hace parte del docente, nosotros sí lo encaminamos, pero como tal las bases sólidas hacen parte del padre y de la madre de ese niño, niña, adolescente. Perfecto, José, gracias. La segunda pregunta nos dice, de acuerdo a la expresión, una didáctica que no se plantea como punto de partida, la necesidad social es una didáctica sin dirección, se puede concluir que para ti. Pues la verdad yo puedo concluir que sí es sin dirección, porque yo puedo llegar y le puedo explicar al personal discente en la parte de seguridad salud del trabajo, digamos, un ámbito de derecho laboral. Le puedo decir al estudiante
que el derecho laboral, cómo se aplica y qué dice la norma, ¿cierto? Y el estudiante muy seguramente va a ir a la casa y se lo va a aprender de memoria y a los 8 días le va a hacer una evaluación y la va a ganar. Pero muy seguramente a los 6 meses le va a preguntar y no va a saber nada, ¿cierto? Porque estudiamos por una nota y realmente la vida es más compleja, la vida es de colocarle mucho más cuidado, porque en el ámbito de derecho laboral, tristemente conocemos una norma cuando la violamos. Entonces, claro, violamos una norma, como tenemos que pagar un abogado, entonces empezamos a leer la norma y nos empezamos a datear de qué es lo que sucede. En ese orden de ideas, yo siempre lo que trato es de hacer, digamos, una casuística, creo un caso, y dentro de ese caso coloco a mi profesional de seguridad en el trabajo, a mi futuro profesional, sentado en diferentes partes. Entonces, armo, digamos, CIPAS, que son unos centros de trabajo estudiantiles, donde uno me hace el rol de juez, el otro me hace el rol de fiscal, el otro me hace el rol de abogado, el otro me hace el rol del profesional que cometió la falta, ¿cierto? Y yo soy, digamos, eh, como el estrado que está pendiente y digamos como ese veedor que se hagan bien las cosas. Entonces, claro, al estudiante entrar en contexto y mirar lo que le puede llegar a suceder, el estudiante capta más la norma y dice, no voy a cometer ese error porque el día de mañana me puedo ver perjudicadamente, no solamente mi vida jurídica, sino la de mi familia emocional. Entonces, se dan cuenta que no es solamente yo llegar y decir, mucho cuidado estudiante porque eh, puede tener errores y se puede ir a la cárcel. No, estuvo en una casuística, estuvo en una didáctica y a partir de esa didáctica que él vivió, le quedaron unos conceptos más sólidos, más claros. Gracias, José. La tercera pregunta nos dice que teniendo en cuenta su ejercicio como docente, ¿cuál es el reto al que se enfrentan los docentes educativos en la actualidad? Bueno, yo creo que, o pienso en mi concepto, que uno de los retos que tenemos nosotros hoy en día tiene que ver con el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje. La enseñanza-aprendizaje, eh, tenemos nosotros que todos los días buscar unas maneras nuevas de poder aterrizar la parte educativa a la generación que tenemos. Me voy a adelantar un poco en el tiempo, pero nosotros antes tenemos la generación de los millennials, ahorita tenemos la generación de los alfa. La generación de los alfa va hasta el 2025 y todos estos niños y niñas van a crecer en la tecnología. Entonces ya un niño de 2 3 años coge un celular, coge una tablet, la sabe manejar perfectamente, ¿cierto? Pero entonces tú ya lo sientas a solucionar algo en un cuaderno y se le dificulta. Entonces eso me obliga a mí como docente a tener que actualizarme en la parte tecnológica porque es que esos niños que ahorita están haciendo y que ahorita puedan tener 5 años, porque creo que la generación alfa va desde el 2015-2016, dentro de unos 10 años, esos niños van a estar en la universidad y esos niños van a llegar no solamente con lo que está pasando en este momento en la actualidad, sino dentro de 10 años, la tecnología como avanzada. Entonces, si el profesor no se actualiza en los cambios que está presentando la vida, muy difícilmente va a poder llegar al estudiante. Hablemos de la actualidad de hoy. Es como que un docente el día de hoy esté utilizando el pizarrón pues con la tiza y que el profesor esté escribiendo y que le diga a sus docentes qué debe escribir cuando ve a sus estudiantes, cuando bien sabemos que el estudiante saca su celular o su tablet, le toma una foto al tablero y ya, y está esperando que le envíe sus ayudas. Entonces, el docente se obliga a crear una estrategia para poder que el conocimiento que yo necesito que ellos lo tengan claro y que lo apliquen para su vida sea asertivo, sea asertivo. Entonces, yo creo que eso es un reto grande, es un reto muy grande y es un reto donde si el docente no está en una búsqueda continua,
yo diría que el docente se quedaría estancado con mucho conocimiento, claro está, sin ofender a los colegas. Gracias, José. La siguiente pregunta, la número 4, nos preguntan, ¿qué estrategias de aprendizaje utiliza en el aula para ayudar a los alumnos a pronunciar e identificar los sonidos del idioma inglés que no existen en español? Bueno, esta pregunta sí está un poco compleja porque el área disciplinar mía no es inglés, pero pues podemos decir que hay una especialización que yo te nombré ahorita, que fue la HSQ. HSQ significa que es Health, Else y Q, que son las siglas en inglés de Quality, Health, Safe Environment. En español, la calidad, salud y seguridad del ambiente. Pero pues a partir de esto, nosotros como docentes eh, tenemos que aprender también el tema del inglés. Y aunque yo como docente no lo, no lo multiplico con mis estudiantes, porque mi fuerte es otro, eh, recuerdo muy bien que tenemos una norma que se llama OSHA 18001. Las OSHA son americanas. Y cuando recién salió venía totalmente en inglés y nosotros teníamos, en ese tiempo no teníamos pues como ahorita que tú le das la opción al computador o al celular para que te traduzca y ya te aparecen, ¿no? En ese tiempo teníamos que empezar a estudiar primero inglés y luego tratar de entender porque la norma es bastante extensa. Y a partir de esa norma es que Colombia adoptó la ISO 45001. Entonces, nosotros en la parte, porque eso es aprendizaje e enseñanza, en la parte de aprendizaje, relacionábamos mucho el tema del inglés y el tema de la fonética con situaciones que no la relacionaran, porque es que el ser humano aprende más cuando relaciona que cuando memoriza, ¿cierto? Entonces, digamos, que los días de la semana, ¿cierto? Entonces, que Monday, que Tuesday, que, bueno, en fin, lo relaciona con el tema astral de la astrología. Entonces empezamos a mirar que domingo viene del tema del sol, pero en inglés, ¿cierto? Y empezamos a mirar un montón de situaciones que, que cuando uno lo va a decir, automáticamente viaja, es al momento que relaciona esa palabra, ¿cierto? Entonces te enseñan los pronombres, te enseñan todo y tú te lo tratas de aprender y tratas de tener una conversación con él. Pero al momento de que vas a tener una conversación fluida, ya te quedas porque te aprendiste todo de memoria y se vuelve algo súper loco. Pero no me atrevería mucho a hacer eh, una, una percepción de ese punto de vista porque pues no es mi disciplina, la verdad. Entiendo, José. Gracias. En la pregunta número 5 se encuentra que ¿qué métodos de enseñanza utiliza para que los alumnos comprendan las diferencias en la sintaxis del idioma inglés y la del español a la hora de producir frases escritas en inglés? Bueno, la verdad vamos a ir a la actualidad y te voy a hablar claro, lo más sencillo. Todavía tenemos textos que vienen en inglés porque muchos textos ya manejan el bilingüismo, entonces me lo envían en español y me lo envían en inglés, y a veces tenemos un tercer idioma. Pero cuando tengo estudiantes muy jóvenes, porque ya los antiguos ya lo tienen claro, que dicen, profe, es que eso está en inglés, ¿qué hacemos? Sencillamente yo les doy la opción de Google, les doy de clic arriba, arriba le da traducir y ya, porque no me voy a desgastar en algo que no es mi disciplina, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es que ellos me sepan identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros de un sistema de gestión. ¿Que se necesita el inglés? Claro, se necesita el inglés. He tenido colegas donde la misma empresa les paga un curso para que aprendan 3 idiomas en un año. Entonces, tengo un colega que le enseñaron inglés, le enseñaron mandarín y le enseñaron portugués en un año lo hablo. ¿Por qué? Porque es para una contratista donde él es el intérprete, pero es una contratista de seguridad en el trabajo. Entonces, durante un año él lo mandaron a estudiar y en ese año él aprendió muchas cosas. Solamente se dedicaba
a trabajar en la mañana y en la tarde estudiaba. Entonces, claro, él aprendió el idioma y ahorita ese idioma hizo que obviamente sus recursos económicos aumentaran, ¿cierto? Pero en el tema mío que es docencia, yo, y como no es mi disciplina, yo no me esfuerzo, sino que sencillamente les digo, denle en traducir para que sea más práctico y no se demoren tanto en lo que yo necesito. Entiendo, gracias. La siguiente pregunta, la número 6. ¿Cómo se puede ayudar a los estudiantes a identificar las posibles cercanías entre el idioma inglés y el español que les permitan potenciar y agilizar su adquisición al nuevo idioma? Bueno, yo creo que desde mi concepto docente, lo primero que se debería hacer es crear unas bases muy sólidas, ¿cierto? Eh, lo que pasa con los niños y niñas es que están en el colegio, pero no tienen claro que allí se está preparando para cuando van a salir a otra etapa de la vida. Eh, Vemos muchos estudiantes que aprenden solamente como para pasar la nota y para que tu mami o tu papi te dejen ver televisión y te dejen salir a la calle y no te castiguen. Pero en realidad encontramos muchos profesores detrás del escritorio que están pegados a una guía desde que salieron de la universidad hace 20 años y no se han querido modificar, no se han querido actualizar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que como esa metodología nunca le han colocado una queja, ni nunca le han dicho, no, es que tenés que cambiarlo, lo siguen aplicando. Entonces no lo cambian. Entonces no vuelven didáctica a la clase, sino que se vuelven una monotonía porque lo ven que se vuelve más complejo y porque ven que tiene que realizar más esfuerzo. Y todo lo que nos genera esfuerzo nos quiere generar una dificultad. Nos sentimos pues que agobiados y que se nos va a volver complejo y es tedioso y ya lo queremos dejar allí. Y no, realmente con los niños y adolescentes, si nosotros le inculcamos el tema del inglés desde la parte didáctica, desde la parte es que relaciónalo, ¿sí? Relaciona el tema de los meses en inglés, de los días en inglés, relaciona el tema de los pronombres, de por qué yo debo decir I y I va con I am, yo soy, ¿cierto? De por qué eh, eh, she va con she is, ¿cierto? Entonces, si yo desde el inicio le explico eso al niño y niño adolescente, créeme que el niño va a tener unos conceptos claros y cuando el niño me llegue a sexto, el niño no va a tener tropiezos porque es que uno va de la mano con la otra. Entonces allí se vuelve muy complejo porque nos volvemos de que lo calificamos y ya, y entonces el Ministerio de Educación dice que yo debo pasar un porcentaje de niños y solamente queda el 5%, perdió uno, el que perdió 15, 20 materias, entonces es ilógico. Claro, ese niño nos va a llegar con unas bases muy débiles y créeme que va a ser muy dificultoso, eh, tan así que cuando el niño crece, el niño dice, no, yo no quiero aprender inglés, eso a mí no me sirve para nada, qué pereza, eso a mí no me entra. Por más de que yo he querido aprender inglés, no me gusta, no me gusta. Y se cierra eso. Cuando ese idioma te abre más puertas, como el de mi colega que te contaba ahorita. Ok, José. La siguiente pregunta, la número 7. En el texto Didáctica como Ciencia, nos dicen que la sociedad le plantea a la escuela sus fines y aspiraciones. Esta es una relación entre el todo y las partes. La sociedad es el todo, mientras la escuela es una parte de esto. En otras palabras, la escuela se subordina a la sociedad para desarrollarla, aunque sin identificarse totalmente con ella. En correspondencia con ello, ¿cree usted que el hecho de que la didáctica plantee e identifique las necesidades sociales la lleva en una buena dirección? Eh, es compleja esa pregunta, ¿por qué? Porque en parte la lleva en buena dirección, porque es que los entes educativos, como te decía ahorita, se están actualizando, porque los niños no son los mismos niños de hace 10 años. Si tuviera la Retilab, encontramos que en el riesgo eléctrico, antes teníamos el tomacorriente, donde tú lo enchufabas y tenía dos paticas. Ahorita con la nueva modificación dice que tiene tres, que es como el polo a tierra, ¿cierto? Pero es como tú tratar de meter el enchufe de tres en un toma donde solo cabe dos, ¿cierto?
Entonces, no, pues, se debe actualizar, ¿cierto? Pero en esa parte estoy de acuerdo. ¿Dónde no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo donde quieren imponer situaciones. Entonces, yo sé que la igualdad de género se respeta, pero llegamos a instituciones donde la institución no da religión porque es que el niño es el que decide quién sí y quién no, ¿cierto? Cuando la religión era algo castrense, que se le enseñaba a los niños desde pequeño a creer en algo. Ya entonces le decimos al niño, ya hay cartillas donde le dicen a los niños si él quiere ser hombre o quiere ser mujer, que no hay problema, que él es el que decide, que si nació hombre, él puede decidir ser mujer. Cuando un niño menor de 14 años no tiene decisión propia, es un niño inimputable. Entonces, eh, no estoy a favor, pero tampoco estoy en contra, dependiendo si se hace una dirección responsable, estratégica y pensando en que ese niño no va a ser niño toda la vida, que ese niño va a crecer, va a ser un adulto y que esa actitud que tenga ese niño, como fue formado, se va a ver reflejado en la sociedad del futuro. Gracias, José. Siguiente pregunta, la número 8. De esta manera, la sociedad garantiza y justifica la existencia de la escuela como institución social, en tanto ésta resuelva los problemas de la sociedad. ¿Qué opina? No resuelve los problemas de la sociedad. Hemos tenido, una vez hicimos una investigación de un semillero investigativo, y valga la redundancia, donde le hacíamos análisis a unos niños que se graduaron en el 2006 y que a fecha 2016 mirábamos qué pasaban con esos niños. De 50 niños que hicimos la investigación, porque fue con consentimiento informado por parte de los padres y los niños cuando cumplieron su mayoría, encontramos que de esos 50 niños o 40 niños, eh, solamente el 10% eran profesionales. Había otro porcentaje que había fallecido, ninguno de muerte natural, todos eran de pronto muerte violenta. Encontramos otro porcentaje donde ya eran padres de familia, y encontramos otro porcentaje que tenía órdenes de captura, cosas así. Entonces nosotros pudimos haber hecho el trabajo muy bien de esos niños hasta los 16 años, pero esa formación de esos niños no garantizó de que ellos fueran una sociedad perfecta, una sociedad profesional, una sociedad, como dice mucha gente, una sociedad realizada, con casa, carro y beca. Entonces nos encontramos de que hay algo que Dios creo que es muy bonito, que se dice libre albedrío. Yo te puedo enseñar a ti muchas cosas, pero al final tu decisión es la que decide en quién te convierte. Tus acciones son las que dicen quién eres tú. Entonces yo te puedo enseñar a ti matemáticas, inglés, español, sociales, te puedo enseñar a ti, o digamos en el ámbito mío, el fuerte, el profesional de seguridad en el trabajo, a ser muy ético. Pero si el profesional de seguridad en el trabajo le dieron un rubro, un dinero para conseguir unos elementos para una obra y él se robó la mitad, ahí no hacemos nada. Por eso te digo que es muy importante que en la parte de la institución educativa se creen valores, pero si eso no se refuerza en la casa y no se trabaja a diario, no hacemos nada. Perfecto, José. En la pregunta 9 nos dice, la didáctica, que es una rama de la pedagogía, tiene como objeto de estudio el proceso docente educativo, el cual se define como aquel proceso que del modo más sistematizado se dirige a la formación integral de las nuevas generaciones, en el que el estudiante se instruye y educa, es decir, desarrolla tanto su pensamiento como su sentimiento. Con base a lo anterior, ¿por qué es tan importante entender la didáctica como una ciencia y para usted qué aporta a los futuros docentes? Bueno, científicamente se tiene identificado que el ser humano aprende y memoriza más a partir de la felicidad, ¿cierto?
cuando es un docente cátedro que solamente te habla y te habla y te habla, y allá que dije. Entonces todo el mundo está como bajo presión, como sin interés. Sabe que necesita la clase, pero ¿qué mamera esta clase? Uno escucha a los estudiantes, ¿no? Me disculpa la palabra tan coloquial. Eh, pero la verdad, la didáctica yo creería que en un porcentaje del 1 al 100 de importancia es el 200%. ¿Por qué? Porque a partir de porque la didáctica, tú te involucras en la actividad. En la didáctica, tú piensas y analizas qué es lo que voy a hacer, pensando no en que el profesor me va a regañar, sino pensando en que el ser humano es muy competitivo y que si yo tengo 2, 3 varios grupos formados, todo el mundo quiere ganar, ¿sí? Tristemente nosotros en Colombia decimos haga eso y no lo hacemos. Pero si yo los manejo en inversa y te digo, es que usted no es capaz de hacer eso, usted va y lo hace rápido. Entonces, aplicamos eso, digamos, dentro de la pedagogía. Nosotros, digamos, al estudiante y le decimos, son 5, pero vamos a hacer una evaluación. Y al único que vamos a dar exonerado es al grupo que gane. Y son 5 grupos. Entonces, ¿qué? Todos los grupos se esmeran, se ríen, se divierten. Entonces, a partir de esa parte emocional, claro, el estudiante crea una necesidad de aprender, de que yo quiero ganar, de que yo quiero estar de primero, de que si gano no presento la evaluación. Y créeme que gana ese grupo y todos presentan la evaluación y dentro de 6 meses pregunto y el grupo que ganó, ese grupo le quedó más que los que presentaron la evaluación. Los que presentaron la evaluación estuvieron en la actividad, pero como al final perdieron, ya va. Solamente cogen del 100%, cogen un 20%. Entonces, claro, yo utilizo mucho la estrategia de que cuando yo termino un módulo, al momento que va a empezar otro módulo, así hayan pasado meses, retroalimento el primero. Y ellos de una conectan ideas y cuando yo ya empiezo a hablar del segundo módulo, ellos ya tienen claro de dónde desprendió esa información. Porque, por ejemplo, si yo voy a hablar de sistema de vigilancia epidemiológica, pues primero tengo que enseñar epidemiología y tengo que decirles ellos que para epidemiología es una triada de la enfermedad. Pero si yo paso el sistema de vigilancia epidemiológico, ellos ya saben que sistema de vigilancia epidemiológico, yo ya vi epidemiología, ya sé que es de la enfermedad. O sea, que el sistema de vigilancia tiene que ver con vigilar las enfermedades. Entonces, empiezan a conectar cada una de la información. Esa es, esa es mi posición. Gracias, José. En la pregunta número 10 encontramos, ¿cuál crees que es el principal fracaso de los profesores al impartir clases a los niños? El principal error, creo yo, y no tanto de los profesores, creo yo que es del sistema educativo, es querer evaluar a un estudiante con una nota. Yo he vivido la experiencia como estudiante y como profesor y he conocido muy buenas notas. Yo tuve una compañera que sacaba 5 de 5 en todas sus evaluaciones y a fecha de hoy no se ha podido ubicar en un trabajo. Como conocí una compañerita que perdía todas las materias. Perdía materia, recuperaba. Perdía materia, recuperaba. La universidad le da como las oportunidades porque uno no puede pasar de un tope. Y ella ahorita es la que mejor trabajo tiene de todos. ¿Por qué? Porque, no sé, creo, supongamos que, no sé, tenía problemas en la casa y eso dificultaba estudiar o se llenaba de nervios al momento de responder y se bloqueaban, como le pasa a muchos. Pero el momento que la sentabas en el campo, lo tenía clarísimo que era lo que tenía que hacer. Direccionaba muy bien el trabajo. Como también he visto muchachas o compañeros o colegas que sacaron una buena nota, pero tú lo paras allá en el campo y no sabe qué hacer. Tiene el conocimiento, pero no sabe cómo enrutarlo, cómo direccionarlo y cómo aplicarlo. Entonces cometemos errores y empezamos a llamar a Julanito, ¿qué debo hacer acá? Que pasa mucho. O de pronto, como pasa con colegas que son especialistas, digamos, no es que yo soy profesional en algo, en cualquier ámbito, digamos, ingeniería. Ay, no, pero hice una especialización en seguridad en el trabajo. Entonces ellos van y firman y le pagan sus millones. Pero al momento de que vamos a mirar el trabajo que están haciendo, el trabajo es muy poco, porque es que en un año no aprende lo que un profesional aprende en 5 años.
Un año es muy corto, entonces quedan muchos vacíos. Y aplica desde su ámbito más bien como ingeniería, ¿sí? Y como lo que sabe, y entonces pregunta y mira videos, y entonces vayamos al tecnólogo o al técnico, al profesional, y qué debemos hacer acá. Entonces, claro, cuando llega una auditoría externa, una auditoría de un profesional de seguridad en un trabajo, empieza a ver hallazgos, anomalías, novedades y debilidades en los procesos. Perfecto, José. La pregunta número 11. En el proceso de planificación del aula, ¿qué cree que los estudiantes deben aprender más sobre otras cosas? Yo creo que lo que los estudiantes deben aprender más es el tema de, no tan, bueno, del saber es importante, el ser también es importante, pero el saber ser es mucho más importante. Una vez, me acuerdo tanto, tuvimos una clase con un docente, donde el docente nos explicaba muchas cosas en la parte de la bioética. Resulta que dentro de la bioética nos enseñaba que nosotros debíamos ser íntegros, porque nada te sirve tener el conocimiento, pero no ser persona. Y uno tiene que saberlo, ¿sí? Porque no, yo sé, es que yo sé que tengo que ser buena gente. Yo sé que tengo que saber de, digamos, de trabajo seguro en alturas. Yo sé que yo debo tener buen equipo. O sea, el ser y el saber le funcionan bien, pero cuando vamos a aplicar eso, el saber ser no lo sabe. Ah, yo sé que debo trabajar en equipo, pero es que no, yo trabajo mejor solo. No, yo no voy a trabajar con una, yo no voy a trabajar con su. Entonces, ahí se nos viene un problema. Se nos viene un problema porque el deber ser es totalmente diferente. Entonces, vuelvo al tema del profesor. El profesor nos explicó toda la bioética, saquen una hojita, ¿cierto? Y volvemos a lo que ya hablaba ahorita del sistema calificativo. Los docentes pueden tener sus equivocaciones, pero aprenden, lo modifican y saben. Pero saquen la hojita, les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta era, ¿cuál es el nombre del vigilante de la universidad? Y ninguno lo sabíamos. ¿Por qué? Porque todas las mañanas pasamos por allí y venimos todo el mundo pensando en nuestro mundo y somos indiferentes y apáticos a lo que pasa a nuestro alrededor. Y realmente vamos y digamos, hablamos con alguien cuando necesitamos algo de esa persona, pero deberíamos ser más íntegros en ese momento. Entonces yo creo que a los estudiantes toca enseñarles también eso, a ser íntegros, a saber tratar a las personas, que un título a ti no te sube, un título a ti no te va a llenar del todo, pero el saber ser persona sí, ¿cierto? En esta vida es mejor tener amigos, porque si mi colega yo le ayudo y soy coequipero con él, porque en la universidad trabajamos esa parte en los estudiantes, más adelante ese compañero me va a ayudar a mí en algo que yo necesite, ¿cierto? Pero como yo siempre era yo y no me metía con nadie, entonces el día de mañana le pedí algo que necesitaba y ese compañero me dijo, no lo tengo, o solicítelo por escrito, o me dijo, claro, pero ¿qué me va a tirar para la gaseosa? Entonces, ¿qué estamos creando? Pues es muy importante trabajar el saber ser. El saber y el ser es importante, pero si el saber ser no está fortalecido, no le vamos a apuntar a nada. Perfecto. En la pregunta 12, encontramos, ¿por qué cualidades positivas creería usted que los estudiantes lo elijan como su maestro favorito? Eh, hasta yo me elegiría. La verdad, pues el tema de cómo yo doy mi pedagogía en la universidad se basa mucho en el tema de, se me facilita mucho el humor. Entonces, a veces con el tema del humor y con el tema de mi tono de voz, porque no es el timbre de voz, es una voz autoritaria, es una voz holística, o sea, siempre estoy buscando algo nuevo. Eh, Capto la atención de ellos.
Entonces ellos se mantienen allí muy pendientes de lo que yo digo y cuando yo veo que algún estudiante se me distrae, automáticamente subo mi tono de voz y el estudiante lo obliga a mirarme. Pero no es un tono de voz gritando, es un tono de voz autoritario. Entonces, a ese tono de voz autoritario, para no crear un sistema de miedo, ¿cierto? Como que, uy, ese profesor automáticamente activa el sistema, ya me da miedo. Le aplico algo de humor. Entonces, en medio de algo digo algún disparate que sea coherente y relacionado a la actividad. Entonces, los estudiantes automáticamente se ríen, te da sueño, no te da pereza, y se vuelve tan interesante que tú nunca coges el celular. Lo coges solamente cuando necesitas tomar tu foto, lo coges un tablet cuando necesitas tomar la foto en el tablero por algo que se escribió o por algún artículo que se necesita leer, pero el resto no se hace. Entonces, yo considero que el tema del humor es muy importante, porque vuelvo y te digo, estudios científicos van a conocer que con el humor las personas captan más lo que está sucediendo. Gracias, José. La pregunta número 13. La didáctica, que es una rama de la pedagogía, tiene como objeto de estudio el proceso docente educativo. ¿Cómo puede definir este proceso? Bueno, ese proceso de docente educativo, si bien es cierto que es una de las ramas didácticas, es, yo digo que es de cada docente, ¿cierto? Porque si yo sé que tengo un proceso educativo, yo tengo que estarme actualizando. Yo no me puedo quedar allí. Ay, no, ya soy docente y entonces tengo mi magíster y ya, no, ya soy el más preparado. No, el tema de la docencia es continuo. Todos los días están saliendo cosas nuevas. Todos los días están surgiendo situaciones nuevas. Y yo no me puedo quedar allí porque si yo me quedo detenido en el río, la corriente sigue y nadie me va a esperar. Y cuando yo ya va a querer avanzar en donde estaba, va a ser muy difícil. Entonces, actualmente yo tengo que estarme actualizando y más que actualizando es certificándome, porque yo debo estar certificado de que los conocimientos que yo estoy dando son de calidad, son conocimientos aprobados en el ámbito mío por un Ministerio de Trabajo, es aprobado, es entendible, es aplicable, ¿sí? Porque nada me sirve yo enseñarle algo que todavía no está aplicando, ¿cierto? Yo tengo que entrarme en contexto con lo que está sucediendo. Entonces, ese proceso educativo es continuo, constante, es de esfuerzo, porque tú no te vas a capacitar en clase, tú estás dando clase. Y das clase por la mañana, vas a almuerzo, en la tarde das clase en otra universidad y en la noche llegas a preparar tu clase el otro día, pero fuera de eso, cuando termino de preparar la clase, tengo que empezar a buscar qué es lo que está sucediendo. Y entonces me inscribo en un curso, me inscribo en infinidad de situaciones que de pronto uno necesita, por ejemplo, en el área de la docencia. eh, yo ahorita me encuentro adelantando un PhD en gestión de recursos humanos de la Academia Interregional de Personal para la Universidad de MAUP en Kiev, Ucrania. Y dentro de eso uno tiene que esforzarse mucho porque es que el tiempo uno no le da. Entonces yo saco de mi tiempo, pero saco de mi tiempo ¿por qué? Porque yo quiero que mis estudiantes tengan lo mejor, que mis estudiantes digan, yo aplico eso, uy, bacano que lo aprendió, ¿dónde lo aprendió? No me lo enseñó tal profesor de tal universidad. Entonces automáticamente yo le estoy dando realce a esa universidad, le estoy dando una imagen caracterizada a esa universidad, porque yo no busco ser reconocido ni ser famoso, no, ni más faltaba. Busco es que mis estudiantes salgan bien preparados, que mis estudiantes tengan un poder de decisión, una toma de decisión de manera responsable, ¿sí? ¿Bajo qué? Bajo los conocimientos que yo aporté a su formación de profesional. Gracias, José. En la pregunta 14. ¿Por qué es relevante que el docente educativo implemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus estudiantes la primera ley de la didáctica, relación entre la escuela y la vida? Bueno, esa primera ley de la didáctica, yo creo que todos los docentes la conocemos. Y la relación entre la escuela y la vida es muy importante, porque
en la escuela nosotros, cuando los padres de familia mandan a los niños a la escuela, los enfrentan no solamente a lo bueno, también a lo malo. Y ellos deben saber identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Si bien es cierto que en la escuela los niños llegan, los niños son curiosos, ellos quieren hacer cosas, ellos quieren vivir lo que los grandes ya han vivido. Y ellos quieren hacerlo para delante de sus compañeros decirles, es que yo ya lo hice, yo ya lo viví, yo soy más que ustedes, soy más grande, soy más adulto. Cuando no tienen la responsabilidad ni la noción de qué es el tema de la vida, porque no han vivido eso. Tú no puedes decir que sabes algo cuando nunca lo has vivido. Pero el tema de esa ley eh, es preparar a los estudiantes para que salgan a una realidad más dura, digámoslo así. Yo le puedo enseñar al niño cuándo decir que no, cuándo decir que sí. Los padres le pueden enseñar al niño cuándo de no y cuándo decir que sí. Porque los padres hacen parte de la comunidad educativa. Recordemos que son docentes, son estudiantes y son padres de familia. Y yo puedo guiar al padre cómo puede educar a su hijo desde un ámbito, desde un punto neutro, ¿cierto? Sin querer obligarlo a coaccionar lo que sí debe ser. Entonces, entre padre y docentes, vamos ese niño enfocándolo como debe ser. Entonces, no, resulta que cuando yo saco a Pepito Pérez a descansar, Pepito Pérez le gusta jugar canicas o bolas. Bueno, ya ahorita nadie juega eso. Ya ahorita todo es por la Play Store y app, ¿cierto? Entonces, colocamos un juego que los niños juegan mucho, Free Fire. Entonces, Free Fire, entonces yo lo llevo allí y el niño juega eso, y entonces el padre no le pone cuidado porque el niño se ocupa y no le está creando el hijo a él. Pero el niño está allá con su pistola, matándose a todos entre los amiguitos. Y luego ese niño me va a salir más adelante con que él quiere pertenecer a algo que tenga armas de fuego, porque le parece muy chévere. Entonces, mira, algo tan pequeño que no lo vemos grave, pero el niño lo puede llegar a aumentar, a magnificar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros podemos trabajar eso desde el colegio. Y entonces yo empiezo a ver, digamos, volvemos al tema de las canicas. Yo veo que el niño le gusta siempre ganar. Cuando pierde no sabe perder. Entonces, ¿qué pasa? Este niño, cuando vaya a crecer, va a tener problemas con la sociedad, porque la sociedad va a jugar con él. Y si a él no le gusta perder, la sociedad puede atentar contra su vida, ¿cierto? O digamos, niños que uno desde pequeño ve que les gusta ser ventajosos, pero nadie lo reprende, nadie lo corrige con amor, todo el mundo lo regaña, todos con amenazas. Entonces, claro, se crea como un miedo. Y realmente este niño llega a una universidad y se va a estrellar, porque resulta que el niño cuando está en el colegio nunca aprendió a trabajar en un grupo. Siempre era yo. Y claro, llegó a la universidad. Y entonces en el, en el colegio, el padre de familia siempre iba y hablaba por él. Disculpa. Discúlpame por el ruido. Resulta que ese niño nunca le gustó trabajar en grupo y siempre la madre de familia ya hablaba con el docente, no, déjeme lo que trabaje el niño solo. Resulta que ese niño creció, ese niño ya tiene 19 años. Y ese niño le va a dar pena que la mamá hable con el decano que le gusta trabajar solo. Entonces, claro, como el docente permitió eso, la madre permitió eso, en la parte educativa, cuando se enfrentó a la vida fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque como el niño no se adapta a las normas, la sociedad o te adapta y te obliga. Y al principio te vas a estrellar, pero tú te puedes evitar todo eso si desde pequeño lo trabajas. Entonces, cuando nuestros niños llegan a nosotros a decirle, mamá, es que no quiero, por eso nosotros debemos enseñarle a los niños que la parte
de la vida te lo va a mostrar, te lo va a mostrar fuertemente, y que debe aprenderlo, que debe aprender a ser tolerante, a trabajar con los compañeros. Ese es mi punto de vista, Alejandro. Muchas gracias, José. Y en la pregunta 15, la última pregunta, encontramos cuál es el reto o la perspectiva de la didáctica en la educación superior. Bueno, ahorita en el tema de la educación superior, yo creo que el reto más grande es que nuestros estudiantes, cuando se gradúen de su carrera de pregrado profesional, tengan claro qué es lo que van a hacer. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque está saliendo mucho universitario que por ahí que sale sin experiencia, porque las mismas empresas te obligan a tener experiencia por, debido a que llegan los estudiantes de universidad y no saben qué hacer. Entonces, se vuelve algo dificultoso, ¿cierto? Entonces, yo, en mi concepto, para mí lo más importante es que mi estudiante se gradúe, al otro día consiga trabajo y tenga claro qué es lo que debe hacer. Tenga completamente claro, no, es que yo soy profesional en seguridad en el trabajo, lo primero que debo hacer es una radiografía de la empresa como se encuentra. Y a través de esa radiografía yo voy a hacer una matriz de riesgos y voy a empezar a ver si tiene una política, y voy a empezar a socializarla, y voy a empezar a mirar qué elementos de protección tiene y empezar un paso a paso. Evaluando unos estándares mínimos que encontramos en la resolución 0312 del 2019. Pero tenemos estudiantes que llegan, cuando llegan el primer día, les da susto, se llenan de pánico, no saben qué hacer y empieza, profe, buenas tardes, disculpe lo molesto, profe, es que me acabé de conseguir un trabajo, el trabajo así no lo quiero perder, pero la verdad no sé qué hacer. Tengo mucho conocimiento, pero no sé cómo aplicarlo. Y es en ese momento donde yo como docente me siento mal, porque digo, no es la culpa de él, fue la culpa mía, porque le di las bases, le dije qué era, pero no le dije cuándo ni cómo debía aplicarlo. Y si se lo dije, no fui claro. Entonces, en ese momento siento que fracasé como docente, ¿cierto? Eh, es muy importante y es un reto bastante grande, porque nos pasa a diario. Y yo creo que ese factor fue el que, digamos, desencadenó que las empresas solicitaran 2 años de experiencia para los profesionales. Y normativamente está. Normativamente un técnico tiene que tener experiencia 1 año, y un tecnólogo 2 años para poder firmar. ¿Por qué? Porque son personas que como no han vivido en el campo, pues no saben cuáles son los riesgos que realmente se presentan, y los que más se presentan, los de más intensidad. Entonces yo creo que eso es un reto bastante grande. Por eso muchas universidades o institutos hace años sacaron lo que era competencias laborales. Que competencia laboral era, bueno, usted, el 50% es teórico, pero el otro 50% es práctico. ¿Sí? Si yo le voy a enseñar, digamos, coloquemos un caso hipotético, te voy a enseñar riesgos de iluminación. Entonces, en esos riesgos de iluminación, no, coloquemos el trabajo seguro en alturas. Bueno, yo le expliqué cuál es el trabajo seguro en alturas. Vamos a hacer una actividad. Vamos a trabajar una antena de 10 metros. ¿Qué linga escogería usted, estudiante? Y lo llevo y le muestro cuáles son las lingas en el área. Y bueno, esas son las lingas. ¿Qué cuerda va a utilizar? ¿O qué linga va a utilizar? ¿Será que va a utilizar una sencilla o una doble? Entonces, el estudiante en medio de su porque esa es la evaluación. En medio de su evaluación, el estudiante me va a decir a mí, no, es una torre de 10 metros, yo voy a utilizar una slinga sencilla. Yo le pregunto, ¿por qué no escogió la doble? Entonces el estudiante me va a decir, porque es que la sencilla es para torres de 10 metros y la doble para torres de más de 10 metros. Y si yo cojo la torre, si para la torre de 10 metros cojo la doble, entonces el impacto va a ser contra el pavimento cuando se me caiga el trabajador. Ahí yo voy a entender que el estudiante le quedó claro el concepto teórico y que el estudiante cuando se me vaya al campo va a tener claro qué es lo que va a hacer. Entonces, por eso es tan importante y yo creo que eso es el reto más grande en este momento, eh, no solo para los docentes, sino para las universidades, porque ahí es donde está en tela de juicio
la universidad, porque no le van a decir al docente quién te enseñó trabajo seguro en altura, no, le van a decir de qué universidad salió usted. Y la verdad queremos que las universidades sean de calidad, pero más que las universidades sean de calidad es que el estudiante sea un estudiante idóneo para la actividad. Perfecto, José, gracias. Bueno, agradecimientos al magíster José Acosta por compartir con nosotros su conocimiento. No siendo más, damos por terminada la entrevista. Ok, Alejandra, muchas gracias. Que tenga buena noche. Gracias.